I'm telling you, I'm not happy because Geopolítica Actual was making fun of me. That's not good. That's terrorist action. So I'm going to send a 100 tariff on Geopolítica Actual, so they are going to know who Donald Trump is. Bueno, pues eso, ya hicimos la tontería. Donald Trump está enfadado, se enfadó porque hicimos burla de él con esto de Donnie Trumprano, y pues la ha tomado con el más débil, ¿no? Como suele ser habitual en este tipo de personalidad, y obviamente dentro del contexto de lo que es la modernidad, nos guste o no, queramos o no, las cosas son así, hay que hacer leña del árbol caído. Total, resumen, el infierno va a caer sobre Gaza, puesto que, ya se habrán enterado ayer, Hamás ha declinado continuar con el intercambio de prisioneros debido a que los israelíes, y esto es obviamente más que claro y manifiesto, ha venido siendo reportado durante todos estos días, los israelíes han violado constantemente los términos del alto el fuego. No lo hacen solo en Gaza, también lo están haciendo en Líbano mientras estamos hablando. Lo hacen constantemente. Es el modus operandi del Estado de Israel. Nos guste o no, así son las cosas. Ellos, por supuesto, siempre se justifican y dicen que, bueno, es que lo hice porque... Es que, bueno, un poco como los niños pequeños, ¿no? Profe, es que él me pegó a mí primero. Siempre encuentran algún tipo de broma. Pero digamos que ellos están por encima de los acuerdos, están por encima de los tratados. Su palabra es la ley, ¿no? Y su capricho, su prurito del momento, digamos que manifiesta la voluntad divina, con lo cual ellos siempre tienen razón, los demás siempre se equivocan. Y en ese sentido Donald Trump pues ha ido por esa vía, precisamente, una vía cualquier cosa menos diplomática. Una vía de que, pues ahora me enfado y ahora pues tenéis que liberar todos los rehenes antes del sábado a las 12 o si no, pues desataré el infierno sobre Gaza. Como si los pobres gazatíes no conocieran ya muy bien el infierno que desata tanto Estados Unidos como Israel. Lo conocen muy bien, ya saben de qué va la cosa. Entonces, obviamente, esto no hace más que redundar en la desestabilización del Gran Medio Oriente, tal y como llevamos diciendo en este canal desde siempre, lo que en última instancia es la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, la desestabilización, el evitar que cualquier Estado tenga el poder suficiente como para desafiar la voluntad imperial y desafiar, obviamente, también el gendarme de la zona, ese Estado de Israel, y digamos que toda la gestión de lo que son los asuntos medioorientales que, como saben, pues redundan en el condicionamiento de los asuntos mundiales. Esto es así. Entonces, lo que estamos viendo realmente no es nada tampoco sorprendente, ni extraño, ni... No es cuestión de que sea Donald Trump. Si fuera Joe Biden, vendría a ser 3/4 de lo mismo. Solo que, bueno, tendríamos un poco de ese show de Joe Biden de... ¿Dónde estoy? Pero vendría a ser lo mismo. Es decir, tendríamos básicamente la misma ecuación. No hay ningún cambio, es la doctrina imperial, es la estrategia, la vieja estrategia, y en ese sentido, pues, bueno, vamos a ir revisando las noticias y vamos a ir comentando, porque, como siempre, hay muchísimo que comentar y merece y mucho la pena detenerse sobre ciertas noticias. Vamos a ellas. Fíjense, empezamos por esa noticia que saltaba ayer. Resulta que Klaus Iohannis, Klaus, este señor en realidad, de hecho, es alemán, pero es el presidente de Rumanía. Es el presidente de Rumanía y también se ha enfadado, se ha encaprichado, ha cogido una pataleta de niño pequeño y dice que va a dimitir el día 12 de febrero, es decir, mañana mismo. Esto lo dijo ayer. ¿Y a qué es debido esto? Pues miren, léanlo ahí. Hoy el Parlamento rumano ha iniciado el procedimiento de destitución del presidente. Dentro de unos días el Parlamento rumano votará a favor de mi dimisión y Rumanía entrará en un estado de crisis porque se iniciará un referéndum sobre la dimisión del presidente. Es decir, tenemos aquí lo mismo, solo que ahora trasladado al territorio europeo. Hay si en el Medio Oriente hablábamos de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, pues ahora pasemos a hablar de la doctrina Wolfowitz. Es decir, estas doctrinas que se establecieron en los años 90, con matices. Realmente todo esto es una línea estratégica que viene ya desde los años 60, pero que se define claramente en los años 90, es lógico. El colapso de la Unión Soviética pues
digamos que animó a las diferentes administraciones estadounidenses y se definieron más claramente las líneas. Entonces, según la doctrina Wolfowitz, básicamente es lo mismo. Se trata de evitar que Europa ya esté unida o separada o de una forma o de otra, Europa pueda desafiar esa hegemonía imperial y que, digamos que, pueda producirse algún tipo de estado díscolo que quizá asociándose a otros estados, por ejemplo Rusia, se nos da por pensar, pues podría realmente suponer una amenaza para todo el proyecto, para todo ese proyecto moderno del que siempre estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que los rumanos votaron mal. Votaron a Georgescu, que resulta que es prorruso. Es catalogado como prorruso, entonces, como votaron mal, pues había que anular aquello. Entonces, el señor Iohannis se le olvidó mencionar eso. Es que, a ver, tiene muchas cosas en que pensar, ser presidente de un país es una cosa complicada. A ver, hombre, también hay que entender esto, ¿no? Entonces el señor Iohannis se ha olvidado de ese detallito, ese fleco suelto, pero obviamente dentro del país pues se está produciendo una auténtica, a ver, no vamos a decir revolución, pero se está produciendo tensión política dentro de Rumanía. Esto es lógico, ¿no? La población, pues, después de todo, ya ha vivido, ya conoce muy bien el sueño europeo, ya sabe de qué va, y hombre, si aún por encima, pues, pasamos ya a cosas tan explícitas como la anulación de unas elecciones simplemente porque la gente votó mal, pues obviamente esto causa tensión a nivel popular. Algunos recordarán viejos tiempos, otros sencillamente estarán hartos ya de tanta promesa falsa. Así que, ojo a Rumanía, porque no olvidemos que es en Rumanía donde se está llevando a cabo, donde se está terminando, de hecho, esa gran base militar estadounidense. Entonces, por eso ya decíamos lo de que Rumanía no vaya a ser que se entienda con Rusia. Eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Entonces hay que hacer lo que sea. Y pues ya nos inventamos cualquier historia como la que nos pretende vender Iohannis. Iohannis se advirtió de una posible división en la sociedad rumana. ¡Hombre! Pues ha descubierto la pólvora y que nadie en el extranjero entenderá por qué se emprende esta maniobra si ya están en marcha los preparativos para las elecciones presidenciales. Es que, vamos a ver, Iohannis es un hombre ocupado y se le ha olvidado decir que la otra vez se anularon las elecciones porque la gente votó mal. Entonces, esa gente pues dirá, ¿y si votamos ahora y volvemos a votar mal? Y esto, obviamente, Iohannis, pues no porque pues, se le estropeó la lavadora en casa, los niños en el cole, son demasiadas cosas. Entonces, pues se le olvidó. No juzguen demasiado duramente al señor Iohannis. Y por otro lado, fíjense, ahí tenemos a Sergei Ryabkov. Vale la pena siempre detenerse a escuchar, a leer lo que dicen los diplomáticos rusos. Atención a lo que dice. El equipo de Donald Trump está indicando un interés en reanudar el diálogo con la parte rusa. Y hoy mismo, hace unos minutos, acaba de salir como la embajadora estadounidense ha hablado precisamente con Ryabkov. ¿Y de qué hablaron? Pues del tiempo, de que parece que a lo mejor llueve, la lluvia es un rollo, etcétera, etcétera. Hay que prestar atención a los diplomáticos rusos, porque los diplomáticos rusos dicen mucho más de lo que parecen decir. Y lo que están diciendo con toda claridad es que no va a haber ningún acuerdo sobre el conflicto ucraniano en los términos estadounidenses. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y ahora revisemos lo que dice, porque dice varias cosas interesantes. Moscú está dispuesta a conversar con Washington incluso acerca de un acuerdo en Ucrania, pero solo sobre una base equitativa y mutuamente aceptable. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están al borde de la ruptura. Ojo, porque Martyanov dijo que todo esto parte de unas traducciones más amables, pero dice que el término en ruso es todo lo áspero que es posible y siempre cualquier aspereza en diplomacia es siempre significativa, especialmente en los diplomáticos rusos. Es decir, que ese borde de la ruptura, ojo, porque está diciendo algo muy grave. Moscú tiene pocas expectativas de cambios a mejor en las relaciones con la parte estadounidense. Y bueno, obviamente añade que Estados Unidos, Washington, ha percibido durante mucho tiempo a Rusia como un adversario. Rusia aún no registra ningún cambio práctico en el rumbo de Estados Unidos en relación a Ucrania.
La nueva administración estadounidense debería entender y reconocer que sin resolver los problemas que son las causas profundas de la crisis ucraniana, no será posible concluir un pacto. ¿Cuáles son las causas profundas de la crisis ucraniana? Esto nos lleva a la Segunda Guerra Mundial del tirón. Estamos hablando de cosas muy profundas, nunca mejor dicho. Es decir, estamos hablando de cosas como esa ideología de la que siempre están hablando los rusos. Estamos hablando de cosas como de la expansión de la OTAN hacia el este. Estamos hablando de cosas que en la presente configuración tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos son inasumibles. Entonces, los rusos están tensando la cuerda en ese sentido para decirle a Estados Unidos: miren, ustedes han perdido la guerra, son ustedes los que tienen que aceptar la derrota y estas son nuestras condiciones. Pero lo hacen de esa manera diplomática rusa y los estadounidenses se hacen los tontos. Hay algunos que dicen que son directamente tontos. Bueno, obviamente ya saben que aquí tenemos ese término de profesionalidad de la incompetencia. A nuestro juicio son perfectos profesionales de la incompetencia. Se hacen los tontos. Lo vamos a ver. Fíjense, Moscú y Washington aún no han llegado a un acuerdo sobre contactos de alto nivel. Es decir, hasta ese punto de gravedad es la situación. Es que no hay un acuerdo ni siquiera acerca de cómo se establecerían los contactos. Esto es lo que nos está diciendo Ryabkov. La política seguida por Estados Unidos representa un desafío muy importante al régimen internacional de no proliferación nuclear. Y ya digamos que ahí ya se pone la guinda, ¿no? O sea, por si no fuera suficiente. Pero aquí tienen a nuestro gran amigo Donald Trump, el cual está muy enfadado con nosotros por la burla que le hicimos. Pero hombre, no se enfade, señor Trump, si solo nos tomamos con humor una situación que, bueno, es un poco grave. Pero usted no lo entiende. Bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con el canal Fox News que los palestinos no querrán volver a la Franja de Gaza tras la aplicación de su plan de reconstrucción. Es decir, no es limpieza étnica. Cuando a la gente le parece bien que se la expulse de un lugar, no es limpieza étnica, es vacaciones permanentes. Los palestinos se van a ir de vacaciones permanentes. Construiremos hermosas comunidades para 1,9 millones de personas. Pero, señor Trump, ¿cómo no va a querer usted que hagamos burla de usted si usted habla básicamente como Tony Soprano? Está usted diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Construiremos hermosas comunidades para 1,9 millones de personas. Piénsenlo como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Afirmó el jefe de Estado. El entrevistador le preguntó si los palestinos podrían regresar después a casa. No, no lo harían. Porque van a tener viviendas mucho mejores. O sea, si ustedes no lo entienden, nosotros tampoco. Seguramente ni el propio Donald Trump entiende lo que dijo. En ese sentido tenemos una continuidad, insistimos. No hay mucha diferencia entre esto y Biden, a fin de cuentas. Pero las líneas doctrinales, las líneas estratégicas, esas sí que permanecen bien marcadas. No hay ninguna diferencia. Los aranceles aduaneros a una tasa del 25% sobre los suministros de acero a Estados Unidos desde el extranjero entrarán en vigor el 12 de marzo. Se desprende del decreto del mandatario, bla, bla, bla. He determinado que las importaciones de producto de acero de estos países corren el riesgo de dañar la seguridad nacional. Es interesante, ¿no? Fíjense. Se lee la orden ejecutiva en la que se especifica que las decisiones del expresidente Joe Biden de anular los aranceles impuestos por Trump en el primer mandato expirarán el 12 de marzo. Entonces, claro, aquí nos hace ese quiebro de no, esto es muy diferente de lo de Joe Biden. Claro, lo que usted diga, señor Trump. Se señala que la decisión se aplica a los envíos procedentes, atención, de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Japón, México, Corea del Sur y Reino Unido. Punto. Es decir, lacayos, más lacayos, todavía más lacayos, mucho más lacayos, los más lacayos de todos. A pagar más, amigos. A pagar más. Que cada cual saque sus conclusiones. Miren, Joe Biden tenía otra receta, claro. Aquí cada cual hace la tortilla a su manera. A unos les gusta con cebolla y a otros sin cebolla. Pero es tortilla al fin y al cabo. Y entonces aquí pasa lo mismo. El señor Biden tenía una receta diferente, pero para conseguir lo mismo. Y el señor Trump viene con la que ya conocíamos, porque ya la conocíamos. El señor Trump ya gobernó 4 años.
Y ahora viene con la vieja receta, que la tortilla tiene que tener cebolla, hombre. Pero esto es lo de siempre. Es decir, no hay ningún cambio. Se trata de presionar a los aliados. ¿Por qué razón? Hombre, pues porque los rusos están tontitos. Y los chinos. Entonces, pues nosotros de algo tenemos que vivir. Aquí hay que hacer negocio. En fin, esto es un poco la clave, digamos, de una situación que viene de larga data y que de hecho, bueno, si ya hablábamos del señor Iohannis en Rumanía, pues qué decir de von der Leyen. Qué decir de von der Leyen, que se hizo la tonta, ¿no? Se hizo la tonta, dijo que no, la reacción no es tarde. No, no, no. Además, miren qué indignada estoy, miren qué indignada estoy. Hacía así con los brazos. ¡Ay! Estoy indignada con Donald Trump. Y se va a enterar Donald Trump. No, a ver, hay que entender las cosas. La Unión Europea, según la doctrina Wolfowitz, tal y como la habíamos expresado aquí, es lo que es. Es decir, que podría haber sido otra cosa, hombre, claro, podría haber sido otra cosa, pero es lo que es y está siendo lo que es. Y lo que es básicamente un apéndice, un protectorado estadounidense dentro de esa gran estrategia imperial que no es estadounidense, sino que curiosamente es europea. Esto es todo un juego de engaños, como un juego de espejos. En realidad el proyecto moderno es un proyecto europeo. La esencia última está en Europa, pero el brazo ejecutor es Estados Unidos. Entonces, Europa lo que no puede es ir en dirección opuesta a dicha esencia. No puede ir en dirección opuesta al brazo ejecutor. Tiene que ir en dirección, pues, acorde al plan. Entonces, es como que entre líneas los estadounidenses les dicen a los europeos, oye, amigo, yo ya estoy haciendo tu plan, así que no me fastidies. Básicamente es esto. Entonces, la señora von der Leyen representa esto de forma estupenda. Es una perfecta profesional de la incompetencia. Entonces, necesitamos entender estas cosas para, digamos, no perdernos en el juego de espejos y entender qué es lo que realmente está pasando aquí. Por lo demás, jamás, ya saben, aplazó la liberación de los rehenes y Donald Trump pues, ha hecho ese espectáculo acerca de, bueno, que iba a desatar el infierno y todo esto, pero hay más, porque la erosión que se está produciendo en la relación entre Egipto y Estados Unidos nos da que pensar acerca de que realmente parece inminente, ya veremos, pero parece inminente un gran movimiento en el Medio Oriente para reconfigurar, por así decir, los poderes, las relaciones, etcétera, etcétera. Así que tenemos, digamos, todos los ingredientes siendo colocados para la preparación, ¿no?, de este plato que seguramente no va a ser de buen gusto, pero que las cosas, digamos, siempre partiendo de, tal y como hacíamos en este vídeo, partiendo de la cuestión del impasse ruso, llamémoslo así, partiendo de la idea clara de que los rusos no van a ceder, no van a tragar, pues entonces lo que se hace es implementar esta presión, esta sucesión de eventos en torno al Medio Oriente, pero siempre teniendo en la recámara, digamos, un par de balas desde Europa para, en el momento adecuado, arrojarla sobre Rusia. Seguir en la misma estrategia porque es la única estrategia que hay, no por otra cosa. Entonces, esto hay que posicionarlo adecuadamente. Por lo demás, fíjense, porque tenemos noticias que son llamativas. ¿Recuerdan cuando hablábamos aquí de que ahora hay un viraje hacia la derecha? Hay como un replanteamiento. Antes era todo rollito izquierdas y ahora hay que hacer un rollito derechas. Entonces, dentro de ese rollito, ojo, porque ha llamado la atención de muchos esa entrada en el partido Patriotas, Partido Europeo Patriotas, del Likud israelí. Hombre, ¿qué decir de esto? ¿Qué decir de esto acerca de lo que sostenemos en este canal? No hay ninguna diferencia entre Joe Biden y Donald Trump. No hay ninguna diferencia entre izquierdas y derechas. O sea, esto va a lo que va. ¿Qué es lo que hizo la administración Biden con respecto al Likud? Apoyarles lo máximo posible. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump con respecto al Likud? Apoyarles lo máximo posible. ¿Qué es lo que tuvimos en Palestina durante la administración de Joe Biden? Una aberración. ¿Qué es lo que estamos teniendo, lo estamos viendo, con Donald Trump? Una aberración. Entonces, ¿qué significa que el Likud entre como partido observador o
ya ni recordamos qué tonterías se han inventado dentro de lo que es patriotas. ¿Qué puede significar eso? Entonces es obviamente un guiño claro, acerca de hacia dónde se están dirigiendo las cosas a nivel interno en Europa. Y se están dirigiendo hacia un planteamiento análogo al de Israel. Se trata de un Estado altamente totalitario, con una democracia de aquella manera y con un planteamiento de ese enemigo externo constante que hace viable el discurso, hace viable, digamos, la línea política a nivel interno. Así que mucho ojo a esto, porque las cosas están donde están. Y tenemos a un Donald Trump hablando directamente de limpieza étnica, de manera muy creativa, hay que reconocérselo, pero ojo porque veremos a dónde lleva esto. Veremos a dónde lleva esto. Y unido a esto tenemos a Tucker Carlson. Tucker Carlson, ya lo hemos dicho aquí también. Algunos se enfadan con nosotros porque quizá rompemos sus ilusiones acerca de el juego político que tenemos en este mundo. Pero, a ver, Tucker Carlson está siendo un clarísimo activo y además muy importante dentro de la estrategia Trump de reconfiguración del imperio. Ahora lo tenemos diciendo que no, es que Ucrania hizo un comercio creativo y las armas ucranianas están terminando en México. A ver, dentro de la línea de confrontación, dentro de la línea de condicionamiento sobre México y sobre América Latina, que obviamente es muy definida, ahora resulta que traemos a los ucranianos y que resulta que son ellos los que tienen la culpa. No, es que como cambiamos de administración, pues entonces ya está, ya nos olvidamos de todo y ya está. Como si no fuera la primera administración Trump la que sentó las bases para lo que después fue el conflicto en Ucrania, como si no fuera la administración Biden una continuación de aquello y como si no esté siendo esta nueva administración Trump una continuación de la de Biden. Así que, básicamente, lo que tenemos aquí en líneas generales, y con esto terminamos, es la confirmación de las viejas doctrinas, la confirmación de la vieja estrategia. Seguimos con la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, muy definida, y seguimos con la doctrina Wolfowitz en lo que es Europa. Pero ojo, porque tenemos también una doctrina en América Latina. ¿Es la vieja doctrina de siempre? Sí, la verdad es que es la vieja doctrina de siempre, que de hecho se podría decir que es la doctrina Monroe, pero que tiene nuevos condicionantes, nuevas sorpresas, pues también. De hecho, quizá habría que renombrarla como la doctrina Trump, puesto que parece que el dominio más directo sobre América esté en la agenda de Trump después de todo. En fin, lo dejamos ahí, seguiremos atentos y veremos cómo efectivamente las cosas, las noticias van a ir yendo en la misma dirección, puesto que, insistimos, esas causas profundas de las que hablaba Ryabkov son, en última instancia, la estrategia del imperio, la estrategia del viejo proyecto europeo, con brazo ejecutor estadounidense, que marca la línea de lo que tenemos actualmente y que está pues, en ese conflicto global, como lo llama Putin, y que veremos en qué termina, porque eso está por ver. Eso se va a dilucidar durante la legislatura de Donald Trump. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros seguimos aquí y nos vemos en la próxima. Y recuerden que hoy tenemos, como todos los martes, clase de este curso de proyecto educativo que ahora es más necesario que nunca. Así que venga, nos vemos.